Hola, soy Obed Mayoral de Tecnologías Agribest y nosotros nos dedicamos a generar tecnología para la agricultura para hacerla más sustentable y más rentable. El día de hoy quiero hablarte un poco sobre la transformación que debe tener la agricultura para que aseguremos la alimentación de las futuras generaciones. Hace 60 años teníamos un problema muy similar al que estamos viviendo el día de hoy. La producción de alimentos crecía más lento que la tasa de la población. Esto quería decir que si no resolvíamos el problema, nos íbamos a quedar sin alimentación para el total de personas que habitábamos el planeta. Eh, en estos momentos está pasando algo similar. En aquel entonces, la solución que los científicos, las empresas, los académicos en aquel momento encontraron fue desarrollar fertilizantes sintéticos o fertilizantes químicos y plaguicidas químicos. Y con ello se logró incrementar la producción prácticamente al doble, en 238%, y eso pues permitió tener más alimentos, abastecer la demanda de alimentos de la sociedad y afortunadamente en aquel entonces teníamos disponible agua en abundancia y tierras cultivables. Es algo diferente a lo que el día de hoy está sucediendo. Vamos a ver qué pasó. Efectivamente, solucionamos el problema, se empezaron a utilizar insumos químicos de manera intensiva y esto logró incrementar los rendimientos por superficie. Y bueno, también empezamos a utilizar tecnología de riego para poder brindarle el agua a los cultivos y también se logró incrementar la productividad a través de esa tecnología. Y también empezamos a utilizar variedades mejoradas en los cultivos y eso pues nos permitió producir alimentos en abundancia. Sin embargo, como algunas soluciones, a veces también traen daños colaterales. El principal daño que ha sufrido el mundo ha sido el daño en los suelos. También el incremento en el consumo de agua de riego, la contaminación ambiental por contaminación química y fundamentalmente contaminación de mantos freáticos y de reservas acuíferas, de acuíferos. Y por el otro lado, cuando utilizamos en abundancia los químicos, se crea un ciclo, un círculo vicioso en donde entre más aplicamos químicos, pues más resistencia se da en las plagas y entonces necesitamos el siguiente ciclo estar aplicando más químicos. Y bueno, como decíamos, este uso intensivo de los agroquímicos pues ha generado una serie de problemáticas. La problemática grave ha sido en el suelo porque se ha degradado de manera física, de manera química y de manera biológica. Y como veremos más adelante, el suelo es un ser vivo. Aunque lo podemos ver inerte y pareciera que no hay vida en él, es un ser vivo. Y al aplicarle exceso de químicos, pues lo dañamos. También el abuso de los químicos ha generado muchos daños en la salud, cáncer, daño renal, daño hepático y muchos otros problemas de salud derivados del abuso de químicos y de la contaminación que las personas sufren al consumir alimentos con residuos de este tipo. También el tema del calentamiento global ha sido uno de los puntos claves como consecuencia del abuso de los químicos, porque se estima que el 17% de los gases de efecto invernadero son producidos por este modelo agrícola basado en el insumo fundamental que son los químicos en el uso intensivo de estos. Y también algo que desafortunadamente los químicos han provocado es ese círculo o ciclo vicioso en donde los rendimientos cada ciclo son decrecientes y los costos
son incrementales. Entonces, cada vez necesitamos más capital y obtenemos un rendimiento menor. Y esto pues hace que el agricultor tenga una menor rentabilidad. Entonces, aquí entra una pregunta. ¿Cómo restituimos estos daños colaterales que a pesar de que resolvimos un problema, causamos muchos otros? Pues la clave está precisamente en la salud del suelo. Vamos a ver. El suelo, como ya lo dijimos, es un ser vivo. El microbioma se le llama a la cantidad de vida, a la diversidad de microorganismos que existen y que viven dentro del suelo. Un suelo entre más contaminado por químicos esté, menos cantidad de microbioma o de micorrizas, rizobacterias o de muchos otros microorganismos que viven en el suelo, pues va a tener. ¿Por qué? Porque es una intoxicación propiamente la que sufren y es una degradación biológica la que están sufriendo. Cuando un microbioma en un suelo es afectado, comúnmente se conoce como que ese suelo ya no es fértil. Y aquí entra otro punto importante a considerar, lo que se le llama el fitobioma. Y es la interacción o esa correlación que existe entre esos pequeños organismos y los cultivos o las plantas que se dan en ese suelo. Los microorganismos y las plantas están en simbiosis, están interconectados, viven uno del otro. Y cuando hay un desequilibrio en el suelo, pues evidentemente va a sufrir la planta y va a sufrir también el rendimiento que la planta esté dando. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que es la salud del suelo. La persona que vemos aquí es el doctor Ratan Lal. Él fue el Premio Mundial de Alimentación este 2020. Y él dice que existe una ley del retorno del suelo. Y nos dice que el suelo es como si fuera una cuenta bancaria en donde el saldo pues depende de los depósitos y de los retiros. Y los últimos 60 años, lo único que hemos hecho, pues han sido retiros. Hemos sacado y sacado y sacado alimentos con nutrientes de esos suelos y lo único que le hemos inyectado al suelo ha sido fertilizantes químicos. Y entonces no le hemos devuelto o no le hemos depositado nada al suelo. Por lo tanto, debemos de regresar al suelo más de lo que le quitamos. Debemos de regresarle materia orgánica y debemos de regresarle microorganismos. Debemos volver a darle vida a ese suelo. El 92% de los suelos de México se encuentran degradados, tienen un bajo nivel de fertilidad. Su condición biológica, física o química ha sido dañada. Y esto nos habla de la urgencia de hacer una transformación en la agricultura. Un suelo saludable va a producir alimentos en abundancia porque la planta va a estar en equilibrio y ese fitobioma va a crecer en una perfecta simbiosis con los microorganismos del suelo. Y entonces vamos a poder obtener alimentos ricos en nutrientes, en proteínas, en vitaminas. Pero esto solamente si existe todo este equilibrio. Entonces, como ya lo pueden haber notado ustedes, existe una interconexión. La salud del suelo está altamente conectada con la salud de la humanidad. Un suelo sano nos va a proveer un cultivo sano. Un cultivo sano para alimentar y con forraje a ganado, pues vamos a obtener también carne sana o alimentos sanos. Y si nosotros, las frutas, las verduras, la carne es sana, pues también vamos a sufrir menos de muchísimas enfermedades, vamos a tener una mucho mejor calidad de vida. Todo esto, a partir de la última década, se ha intensificado las investigaciones y los desarrollos tecnológicos para poder
encontrar esta interconexión y desarrollar formas de producir los alimentos de manera más natural y que esos alimentos puedan tener un mayor y mejor impacto en la salud de los humanos. Bien, ahora que ya sabemos que la salud del suelo y la salud de la población está totalmente conectada, ¿cómo vamos a enfrentar este nuevo reto? Porque como les decía, el reto es muy similar. El reto es el mismo, pero ahora somos 3 veces más. Está pronosticado que para el 2050 seremos entre 9.500 y 9.700 millones de habitantes en el mundo. Y esto, según las proyecciones de la FAO y de muchos otros investigadores, hablan de que se requiere incrementar en 70% al menos la capacidad productiva de la agricultura para que podamos abastecer la alimentación o los alimentos que va a requerir la población. Bien, no podemos volver a cometer el mismo error. Tenemos que ahora considerar el tema ambiental. Anteriormente solamente nos preocupaba el tema social, había que producir esos alimentos con urgencia. También nos importaba el tema económico porque tenía que ser rentable, si no, qué empresa, qué agricultor, qué ente económico le iba a interesar dedicarse a la agricultura si no era negocio. Pero ahora entra otra variable que debimos de haber tomado en cuenta hace muchos años y es la parte ambiental. Y esto no nada más aplica para la agricultura, aplica para cualquier actividad económica. El tema ambiental es ya una condicionante para asegurar la permanencia de cualquier modelo de negocio. Entonces, el incremento de la producción agrícola ahora debe de contemplar esta sustentabilidad en todas las aristas posibles. Bueno, ¿qué debemos entonces hacer? Pues debemos de cambiar la forma de cultivar, de hacer agricultura, aplicar nuevos nutrientes, proteger a los cultivos de distinta manera y para eso existe la biotecnología. Vamos a ver más adelante muchos desarrollos biotecnológicos que en las últimas 2 décadas, yo diría, se han venido generando a nivel mundial. En México tenemos bastantes desarrollos en biotecnología y tenemos que utilizarlos para poder incrementar la producción agrícola de manera responsable, de manera sustentable, de manera sana para la sociedad. Y evidentemente, como ya lo dijimos, también tenemos que mejorar el ambiente. Tenemos que mejorar la manera en cómo reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. Y una de esas maneras es teniendo suelos sanos. Se habla mucho de que uno de los mayores retenedores de estos gases o atrapadores del CO2 es el suelo, pero no cualquier tipo de suelo. Un suelo lleno de vida, un suelo lleno de microorganismos que pueda realmente atrapar este CO2 y entonces liberarlo de la atmósfera. Bien, con la biotecnología efectivamente podemos incrementar la producción de alimentos de manera sustentable. Y aquí quiero platicarles un poco de lo que estamos haciendo en prácticamente todo el país. En la pantalla vemos algunas fotografías de algunos ejemplos del poder de la naturaleza. En la naturaleza existen microorganismos, existen incluso insectos benéficos, existen también plantas que pueden generar extractos o de las cuales se pueden obtener extractos para poder tener un efecto positivo en el desarrollo de algún cultivo. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar con la biotecnología
para poder hacer viable y poder llevar esta tecnología a los agricultores. Todas estas tecnologías han sido probadas a nivel de la academia y a nivel de investigadores durante más de 2 décadas, como lo mencionaba, pero hoy en día ya estamos en posibilidades de llevarlas al mercado, de hacer que no nada más sea un negocio, la biotecnología, sino además que sea una forma de solventar y de solucionar este problema de poder producir más alimentos de manera sustentable. Y vamos a hablar un poco de algunos ejemplos. Podemos utilizar microorganismos, por ejemplo, para regenerar los suelos. Suelos que estén dañados por exceso de salinidad, por exceso de residuos químicos, incluso por residuos de la industria petrolera o por derrames que haya visto de hidrocarburos, se pueden ser regenerados, pueden ser saneados a través de diversos microorganismos. La biotecnología también nos puede ayudar a través de los microorganismos para fertilizar los cultivos. Los cultivos, como ya hemos dicho, durante más de 6 décadas se ha utilizado fertilizantes sintéticos, pero existen fuentes de nitrógeno a través de microorganismos, fuentes de fósforo también a través de microorganismos, que al aplicarlas a los cultivos, se pueden tener cultivos altamente productivos y sustentables, reduciendo en 50 o 60% el uso de los fertilizantes químicos. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de controlar plagas con bacterias y con hongos benéficos. En la pantalla vemos muchos insectos, los vemos blancos porque están cubiertos por estos hongos entomopatógenos, que son hongos únicamente que afectan a cierto tipo de insecto. Por supuesto que no afectan al humano ni afectan a insectos benéficos como las abejas, pero están desarrollados específicamente para poder tener este control. La otra opción que existe ahorita es con químicos que son altamente residuales y que pues nos generan una serie de problemas que ya vimos. La biotecnología también la podemos ocupar para bioestimular a los cultivos, para encender esos genes que ya cada cultivo trae, pero que a través de ciertos, pueden ser microorganismos o pueden ser extractos botánicos o extractos vegetales, podemos activar ciertas funciones de los cultivos y obtener pues cultivos de mayor calidad, de mejor sabor, de mayor tamaño, y todo esto lo premia el mercado, porque además se hace de manera sustentable, de manera natural y obviamente de manera rentable. Y aquí es donde quiero hablar un poco de cuál es el principal motivador del agricultor. El principal motivador del agricultor durante 6 décadas fue querer producir más y querer ganar más. Sin embargo, la tecnología que estaba disponible tal vez no era lo suficientemente respetuosa del ambiente. El día de hoy tenemos biotecnología que utilizándola podemos generar menores costos de producción. Aquí vemos en el caso de la fresa, menores costos de producción, incrementar el rendimiento y cuando combinamos estos dos beneficios, logramos también incrementar la utilidad y la rentabilidad. Y bien, yo quiero decirles que con el uso de la biotecnología todos ganamos, transformando la agricultura de manera natural y de manera responsable, todos ganamos. El productor, porque va a obtener un mayor ingreso, el consumidor, porque vamos a tener alimentos muchísimo más sanos y de mejor calidad, el ambiente, porque vamos a tener menor impacto en el suelo y en el agua, y en general la sociedad, porque vamos a tener una mejor calidad de vida y vamos a asegurar la alimentación no nada más de nosotros, sino de las siguientes generaciones. Les agradezco mucho su tiempo, mis datos están en la pantalla.
estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchísimas gracias y también si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto podemos ayudarles. Gracias.